Muy buenos días. De nuevo en nuestras clases de matemática. Hoy vamos a estudiar fracciones. Hoy es lunes 1 de febrero del 2021. Vamos a comenzar con la parte más básica, que son las sumas y restas de fracciones. Ante todo, vamos a recordar rápidamente y de una manera gráfica lo que eran las fracciones. Aquí les muestro unos círculos que están divididos en cantidades diferentes, cada uno de ellos. Eso sí, cantidades diferentes, pero iguales entre sí. Este tamaño es igual, ¿verdad?, a este, igual en este está dividido 3, cada uno de los lados es igual, este está dividido en 4. Y en esta figura en particular tenemos la particularidad de que en cada una tomamos 1, ¿ok? Entonces, de este que está dividido a la mitad tomo 1, de este que está dividido en 3 tomo 1, fíjense, ¿ok? Pero la diferencia está en cuántas partes se divide cada uno de ellos. Esto es, bueno, una manera de fracciones, ¿no? También podemos ver estas figuras donde vemos que no tanto, o sea, uno suele dibujar figuras más regulares, o sea, un círculo, cuadrado, pero en realidad no importa cuál es la figura, lo importante es que cuando hagamos la división, la hagamos en partes iguales, ¿ok? Por ejemplo, bueno, en el círculo es bastante obvio, pero en esta figura tenemos la parte rosada es igual a la blanca, es un medio, ¿ok? O sea, está dividido en 2 y de los cuales tomé 1. Este está dividido en 4 y de los cuales tomé 3. Miren en esto tenemos un hexágono, ¿ok? Y de 4 partes tomo una. Entonces, eso es la parte importante. Otra cosa que podemos ver en esta representación gráfica es en este primer caso. Tenemos que de 4 partes tomo las 4 partes. O sea, que lo tomé todo. 4 entre 4 es igual a 1. Entonces, cuando hablamos de fracciones, el total es 1. Si yo hablo en términos de fracciones, cuando hablo de mi total es 1. 1. Y de ese 1, entonces yo lo divido entre 4 y en este caso tomé 4. Aquí lo dividí entre 4, pero tomé uno solo. ¿Ok? Pero si yo en cualquier otro dibujo, vamos a ver, bueno, todo esto, el 2, por ejemplo, aquí, de 2 partes tomé 2. Quiere decir que lo tomé todo. Tenía 2 partes y tomé 2, lo tomé todo. Y 2 entre 2 es 1. ¿Ok? Entonces, quise comenzar la clase con esta parte gráfica porque ya todos sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir, pero esta vez lo vamos a hacer con fracciones. Entonces, lo interesante es tener claro la idea gráfica de lo que son las fracciones. Fíjense en de nuevo, están cortados en diferentes partes, pero a diferencia de la primera gráfica, allá siempre tomábamos 1. Aquí no, aquí por ejemplo, tenemos 8 partes, 9 partes, ¿verdad? Y tomamos 6. Y así en cada una es diferente, ¿ok? Ahora fíjense que yo puedo dividir en diferentes partes, pero cuando yo tomo una cierta cantidad de partes, de repente estoy tomando la misma cantidad que en otros casos. O sea, déjenme explicarme mejor. Este gráfico que señalo aquí y que señalo aquí. Entonces fíjense que así como que a simple vista, esta parte amarilla es igual a esta amarilla y la blanca es igual a la blanca. Y si eso lo ponemos en forma de números, aquí tenemos de 8 partes, tomo 6, y aquí de 4 partes tomo 3. Pero visualmente vemos, ¿verdad?, que las partes amarillas son las mismas, la parte que tomamos. Cuando recordemos ahora más adelante la parte de simplificación, también lo vamos a notar. Fíjense que estos son 6 octavos. Yo puedo dividir el numerador y el denominador entre 2, me quedaría 6 entre 2, 3, y 8 entre 2, 4, entonces me quedaría el 3 cuartos, porque son fracciones equivalentes, y lo podemos ver. ¿Ok? Vemos que cuando tomamos 3 cuartos es lo mismo que tomáramos 6 octavos. Ok, entonces ya con esa idea práctica vamos a comenzar a estudiar las operaciones. Recordamos ahora de manera más formal lo mismo que les venía comentando, las partes de una fracción. Fíjense que cuando escribimos 3 sobre 4, 3 barra 4, ¿ah?, como lo quieran decir, en realidad es una división. Esto es 3 entre 4. Lo que pasa es que no estamos realizando la operación, sino la dejamos expresada. Ok, eso es 3 entre 4.
Y tal y como les mostré en las representaciones gráficas, y voy a comenzar por el denominador nos indica el número de partes en que se divide la unidad o el entero. El entero no se refiere al número entero, no, el entero, el total. O sea, tenemos una pieza, ¿en cuántas partes lo vamos a dividir? En 4. ¿Y cuántas partes vamos a tomar? 3. El numerador nos indica el número de partes que se toman de ese entero, de ese total. ¿Ok? 3 partes de 4. Si tomamos una de las figuras que vimos anteriormente, entonces lo veríamos representado así. Tenemos 4 partes en total y de esas 4 tomamos 3. Ok, entonces yo creo que ya con toda esta introducción podemos comenzar a realizar nuestras operaciones. Tenemos una cierta gama de posibles operaciones que vamos a ir estudiando. Las posibilidades. Hay muchas posibilidades, hay muchos más que estas, pero digamos las que vamos a ver son estas. Dice con igual denominador, ¿ok? Tienen todas el mismo denominador, con diferente denominador, con números enteros, tenemos fracciones y tenemos además un número entero, con número mixto, 3 1/4, ¿verdad? Número mixto. Y con números decimales. Tenemos nuestras fracciones, tenemos decimales. Además, noten que en años anteriores, ¿verdad? Que todavía estábamos más pequeños, veíamos sumas, veíamos restas, y sí, a lo mejor alguna vez combinaciones, bueno, ahora las vamos a ver más frecuentemente, ¿ok? Tenemos operaciones combinadas y tenemos que estar entonces atentos cuando tenemos un signo más, cuando tenemos un signo menos. Entonces ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos casos. Entonces tenemos una suma o sumas y restas con igual denominador. ¿Cómo se hace? Operamos con los numeradores y se conserva el denominador. Y les coloqué, se opera porque, o sea, no iba a poner ese suma o se resta porque tenemos operaciones mezcladas, combinadas. Entonces, en este primer caso, igual denominador, coloco el denominador y realizo la operación que me indica el numerador, 4 más 2. Entonces me queda 4 más 2 sobre 11, que es igual a 6 sobre 11. Veamos otro ejemplo. De nuevo, observamos igual denominador y realizamos la operación de arriba. 5 más 3 menos 4 más 9. Cuando yo realizo esta operación, esto me da 13 y el denominador me da 7. Recordemos, muchachos, que ya lo estudiamos anteriormente los números negativos. Este nos dio positivo, pero cuando realicemos una operación de esta, puede dar negativo también. ¿Okay? Entonces, vamos a estar muy atentos con los signos. Ok, entonces, resumimos, igual denominador, copio el denominador y realizo la operación que me indica el numerador. Ok, ahora vamos a ver con diferente denominador. Ok, vamos a ir poniendo atención a lo que yo digo, no nos adelantemos a ver lo que está resuelto del otro lado. Entonces, fíjense, aquí observamos que tenemos diferentes denominadores. El caso ideal es cuando tenemos el mismo denominador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a convertir estas fracciones en igual denominador. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, los denominadores son 4, 24 y 12. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. 4, 24 y 12. 4 es 2 a la 2, 24 es 2 a la 3 por 3 y 12, 2 a la 2 por 3. Cuando calculábamos el mínimo común múltiplo, tomábamos los comunes y los no comunes con su mayor exponente. Entonces aquí los números comunes son el 2 y el no común es el 3 porque está en estos dos, pero no está en el 4, ¿verdad? Pero igual se toman comunes y no comunes. Y vamos a tomar el mayor exponente. El que tiene exponentes diferentes es el 2, tiene 2 y 3, nos quedamos con el 3, que es el mayor. Entonces 2 a la 3 es 8 por 3, 24. Entonces el mínimo con múltiplo es 24. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a dividir ese mínimo como múltiplo entre cada uno de los denominadores y lo vamos a multiplicar por el numerador. Y ese mínimo como múltiplo se convierte en el nuevo denominador. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que les estoy diciendo. Fíjense, el mínimo como múltiplo nos dio 24. Entonces vamos aquí a la operación. Decimos 24 entre 4
es igual a 6. 6 por 7, 42. Luego, vamos al siguiente. Fíjense, aquí coloqué el 42. Vamos al siguiente. 24 entre 24 es igual a 1. 1 por 9 es 9. Y el siguiente, 24 entre 2 es igual a 2. 2 por 11 es 22. Y el denominador es 24. O sea, ahora tenemos, también lo podía haber escrito como 7 entre 24 más 9 entre 24 más 11 entre 24, ¿verdad? Pero bueno, ya colocamos un común, se lo coloco igual a todos, realizamos la operación que nos indica el numerador y eso nos da 73 y coloco su mismo denominador, 24. Entonces, ¿qué hicimos? Teníamos una operación con diferente denominador, calculamos el mínimo común múltiplo del denominador de manera tal de tener un único denominador y así luego realizamos la operación que nos indique el numerador. Vamos a ver el siguiente caso. Además, yo quiero que noten que dividí mi página, sea del cuaderno, sea de aquí de la pantalla, lo que sea, la dividí en dos partes. No tiene por qué ser por la mitad, puede ser que la parte de la operación la haga más grande y esta más pequeña, como ustedes gusten. Pero lo que no quisiera es que mezclemos estas operaciones intermedias con la fracción, porque si no, después no entendemos bien qué fue lo que hicimos. Nos perdemos, ¿ok? Entonces, de esta manera, estamos presentando todo, estamos presentando las operaciones, estamos dando todos los detalles, pero de una manera organizada. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente caso, cuando tenemos un número entero. ¿Ok? Tenemos fracciones sumadas a un número entero. Pero es que este número entero, lo podemos convertir en fracción. ¿Cómo lo convertimos en fracción? Dividiéndolo por el 1. Si lo dividimos entre 1, ya está escrito en forma de fracción y lo vuelvo a colocar aquí, lo tenemos en esta siguiente línea. Ahora sí tenemos la suma de 3 fracciones. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular de nuevo, o sea, esto se nos convirtió en una suma de fracciones con diferente denominador. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo. En este caso de 18 y 6, porque 1 no nos aportaría nada, ¿verdad? Porque es justamente el elemento neutro. Entonces calculamos el mínimo común múltiplo de 18 y 6. Tenemos que 18 nos da resultado 2 por 3 a la 2 y 6 tenemos 2 por 3. Comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces nos queda 2 por 3 y el mayor exponente está en el 3 a la 2. Lo tomamos y tenemos 18. Si nuestro mínimo común múltiplo es 18, entonces ahora nos vamos otra vez a la fracción y vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Entonces me queda 18 entre 18 es igual a 1, 1 por 7, 7. ¿Ok? 18 entre 1 es 18 por 2, 36. Y 18 entre 6 es 3 por 1, 3. Y recordamos el signo, no se nos puede quedar. Cuando realizamos esta operación, esto nos da 40 y el denominador 18. ¿Ok? Podemos realizar esta operación de diferentes maneras. 36 menos 3 es 33, más 7, 40. O podemos decir 36 más 7 es 43, menos 3 es 40. O sea, podemos buscar la combinación. Lo hagamos como lo hagamos, es conmutativo y obtenemos el 40. Entonces, fíjense, de nuevo, lo que hicimos fue escribir el entero como fracción. Una vez que lo tenemos así escrito, tenemos una operación de fracciones con diferente denominador, calculamos el mínimo común múltiplo y dividimos ese mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y lo vamos multiplicando por el numerador, ¿verdad? Y luego ya realizamos la operación. Vamos a ver el siguiente caso con números mixtos. Mixtos. Esto es un número mixto porque tenemos una parte entera y una parte decimal, la fracción, ¿verdad? ¿Cómo convertíamos este número mixto en una fracción? Lo que hacíamos era multiplicábamos 3 por 4 más 1. Entonces tengo 3 por 4, que es 12, más 1, 13. Y conservábamos el denominador. Una vez que podemos escribir esto en forma de fracción, regresamos, ¿verdad? Y escribimos nuestra suma de fracciones. Ahora ya tenemos dos fracciones, ahora volvemos
a lo anterior y lo que hay es que realizar la operación. ¿Cuál es la operación? Como tenemos fracciones con diferente denominador, entonces vamos a calcular el mínimo como múltiplo. Aquí lo tenemos, de 4 y 36, 2 a la 2, y este me queda 2 a la 2 por 3 a la 2. Comunes y no comunes con su mayor exponente, entonces me queda 2 a la 2 por 3 a la 2, que es 36. Luego hacemos 36 entre 4, que da 9, 9 por 13 da 117, 36 entre 36 da 1, por 5, 5. Cuando realizo la operación, 117 más 5 es 122 entre 36. Y finalmente, vamos a hacer una suma de fracciones donde tenemos un número decimal. ¿Ok? Tenemos 1,5 más 2 treintavos menos 18 veinteavos. Entonces, ¿cómo convertimos ese 1,5 en fracción? Fíjense, hay diferentes maneras. O sea, ya muchos de ustedes manejan de manera directa que el 1,5 es 3 medios. Bueno, sí, se puede colocar 3 medios. Sin embargo, una manera facilita y que de paso nos conviene en este caso, por como tenemos los demás denominadores, es escribirlo en base a 10. El número 1,5 es igual a escribir 15 entre 10. Si me voy en el sentido contrario, cuando yo tengo 15 entre 10, lo que hacemos es correr la coma un lugar. O sea, esa coma que estaría aquí al final, la corremos un lugar y me queda el 1,5. ¿Ves? Si lo hago en sentido contrario. Entonces ya yo tengo una manera de escribir el 1,5 en forma de fracción. Si lo tengo escrito en forma de fracción, ahora escribo toda la operación. Este 1,5 que se convirtió en 15 entre 10, más 2 treintavos, menos 18 veinteavos. Tenemos ahora una suma de fracciones con diferente denominador. Repetimos el proceso. ¿Cuál era el proceso? Calcular el mínimo como múltiplo de 10, 30 y 20. Cuando lo realizamos, nos queda igual a 60, ¿verdad? Porque teníamos los números comunes y no comunes, 2, 3 y 5, y el mayor, y tomamos el mayor exponente, en este caso es 2 a la 2 para aquí, y eso da 60. Realizamos la operación de dividir el mínimo como múltiplo entre cada uno de los denominadores. Entonces me queda 60 entre 10, me da 6, 6 por 15, 90. Luego, 60 entre 30 es a 2, y multiplico ese 2 que obtuve por el 2 del numerador, da 4, y luego 60 entre 20 da 3, 3 por 18 es 54. Y el denominador conservo el mínimo como múltiplo, entonces me quedaría 90 más 4 menos 54 es igual a 40, y dejo mi denominador. Ya más adelante, cuando tengamos expresiones como estas, las vamos a simplificar. ¿Okay? Las dividimos entre 2, entre 3, en este caso entre 2, y podemos ir poco a poco, entre 5, pero así de manera directa vemos entre 10 está muy fácil, ¿verdad? Nos quedaría 4 sextos, y el 4 sextos también lo podríamos volver a simplificar, y además vamos a estudiar diferentes métodos para hacer la simplificación. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Vimos entonces diferentes opciones, ¿verdad?, que tenemos, donde al final todas caen en lo mismo. Si obtenemos fracciones con igual denominador, simplemente copiamos el denominador y realizamos la operación del numerador. Y en estos casos que estudiamos, en todas teníamos diferente denominador. Bueno, lo que había era que hallar el mínimo como múltiplo. Luego tomábamos ese mínimo como múltiplo, lo dividimos entre cada uno de los denominadores y vamos multiplicando por el numerador, y luego realizamos la operación que allí se nos presenta. Eso es todo por hoy. La próxima clase, entonces, la dedicaremos a hacer ejercicios, porque es la manera de comprender mejor los temas de matemáticas. Siempre agarrando papel y lápiz y haciendo los ejercicios, comprendemos mejor nuestras operaciones. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.